Bien, hoy hablaremos un poco de las lunas llenas y de cómo enfocarlas, interpretarlas desde lo que se llama el sistema de familia interno, en inglés Internal Family System. El enfoque del sistema de familia interno sostiene que la psique humana está compuesta por múltiples partes o subpersonalidades, cada una con sus propias emociones, creencias y roles dentro de nuestro mundo interno. Estas partes pueden clasificarse en tres categorías principales. 1. Los exiliados. Son las partes que llevan las heridas más profundas, aquellas que han sido reprimidas, excluidas o censuradas porque contienen dolor, miedo, vergüenza o traumas no resueltos. 2. Protectores, que pueden ser manejadores, directivos, digamos, o bomberos. Son partes que evitan que los exiliados tomen el control. Los directivos trabajan preventivamente, como podría ser, por ejemplo, perfeccionismo, control, hiperresponsabilidad, rigidez, mientras que los bomberos entran en acción cuando los exiliados emergen de forma intensa, pudiendo dar comportamientos como impulsividad, mecanismos de evasión, distraer, adicciones. Y por último, 3, el self o yo esencial. Es el núcleo del ser, la parte compasiva, sabia, ecuánima, que puede observar sin juicio y sanar a las demás partes. ¿Qué relación podemos establecer entre las lunas llenas, que se dan cada 29 días más o menos, y el sistema de familia interno? Podríamos llamar a esta combinación lo que emerge a la luz. La luna llena representa simbólicamente la iluminación del inconsciente. Es decir, la luna llena es cuando el sol y la luna están justamente en signos opuestos y en grados opuestos. Por tanto, en ese momento, la luna está en el máximo, la luna que representa el inconsciente está completamente llena de luz, es decir, de algo que se puede ver. Tenemos que comprender que en el día a día, en la cotidianidad, hay muchas cosas que mantenemos inconscientemente para preservar nuestra integridad. Lo inconsciente no es que esté mal, sino que simplemente está inconscientemente porque hay un mecanismo de preservación que es básicamente lo que puedo tolerar en relación a lo que puedo gestionar, que es la parte consciente. Por eso lo consciente siempre es una parte muy pequeña de la totalidad de mi ser. Pero cada 29 días tenemos que eso que está inconsciente, que decíamos antes que tiene que ver con lo que ha sido reprimido, con lo que ha sido excluido, con lo que ha sido censurado, como puede tener que ver con el dolor o el miedo o la vergüenza o los traumas no resueltos o incluso también el deseo intenso, es como que aparece y se pone encima de la mesa. Aparece y se hace visible a la luz, a la parte consciente de uno. Por tanto, eh, ahí emergen muchos contenidos que nos va a costar muchísimo trabajar, seguramente. Por eso que históricamente se ha asociado los momentos de luna llena con momentos donde hay estallos de agresividad, de ira, o a nivel de criminalidad también se ha asociado con un aumento de la criminalidad o de muertes. Es decir, hay momentos de mucha impulsividad. Pero ¿cómo comprender esto que estoy nombrando de las lunas llenas y todo lo que emerge con el sistema de familia interno? Eso es un poco lo que quiero abordar en este vídeo para ver si podemos arrojar un poquito más de luz sobre qué sucede en estos momentos. Como estamos diciendo, en esos momentos donde se hace muy visible lo que el sistema de familia interno nombraría como aquella parte muy inconsciente mía que está llena de dolor, de miedo, de vergüenza,
vergüenza, de traumas no resueltos, de cosas muy censuradas, de miedo, de cosas muy excluidas. Cuando aparece todo esto y se hace muy visible, el sistema de familia interno lo que nombra es de que se activan los protectores, que antes hemos dicho que son o bien esas partes que directivas que pueden tener que ver con ponerme muy rígido, muy crítico, muy exigente, como un tirano adentro mío, o esas partes que cuando ya no pueden más gestionar todo ese miedo, esa vulnerabilidad, lo que hacen es pues desconectar, distraer a nivel de una adicción, a nivel de ver pornografía, por ejemplo, o comer mucho, o ir de compras, o trabajar excesivamente, puede ser en otras personas, para distraerme de todo eso que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, las lunas llenas representan simbólicamente la iluminación del inconsciente, lo que en términos del IFS puede significar un momento en el que los exiliados se hacen más presentes, como decíamos antes. Durante esta fase lunar es común que emociones profundas y reprimidas salgan a la superficie, lo que puede desequilibrar el equilibrio habitual o cotidiano entre las diferentes partes internas. Entonces, dentro de este contexto de luna llena hay una emergencia de los exiliados. La luna llena puede actuar como un catalizador que hace que las partes exiliadas se sientan más visibles o intensas. Esto se traduce en la aparición de miedos, heridas antiguas, inseguridades o deseos no atendidos que normalmente permanecen fuera de la conciencia. Los exiliados suelen manifestarse a través de ansiedad y miedo irracional, o heridas de abandono o rechazo, tristeza profunda, duelos no procesados, falta de conexión, o deseos intensos, anhelos reprimidos de amor, de expresión o de libertad, o de sexualidad también. Esto que provoca la reacción de los protectores, como decíamos antes, cuando los exiliados emergen, los protectores entran en acción para tratar de reprimir o distraer la atención de estos. Dependiendo del tipo de protector, esto puede llevar a manejadores hiperactivos, donde hay una parte mía que emerge que mete en la situación mucho mayor control, necesidad de estructurar todo, perfeccionismo o querer trabajar o querer entender todo racionalmente, o bien bomberos reactivos, que llama la IFS, que son básicamente conductas impulsivas como comer en exceso, consumir alcohol o drogas, hiperactividad emocional, deseos de escapar de la realidad, básicamente. O también, como decíamos, de tener sexo compulsivo, porque son todas cosas que lo que me hacen es desconectar del dolor. Por último, tenemos entonces que hay una oportunidad para la integración y la sanación en estos momentos de luna llena, aunque es obvio en este panorama que estamos describiendo que no es fácil. Entonces, desde la perspectiva de la IFS, del sistema de familia interno, estos momentos de crisis pueden ser oportunidades de sanación si el self o el yo esencial, es decir, el yo que no es una parte, interviene de manera consciente. La luna llena, al hacer visible estas partes, permite, por un lado, primero, identificar qué exiliados están surgiendo y qué necesitan. Observar con compasión también las estrategias de los protectores en lugar de juzgarlas. Y facilitar un diálogo interno donde el self, es decir, el yo que no es una parte, pueda escuchar, dar un lugar a estas partes sin reprimirlas ni reaccionar impulsivamente. Por tanto, la conclusión puede ser que las lunas llenas
Primero amplifican todo lo inconsciente y pueden desestabilizar la dinámica cotidiana de nuestras partes internas, pero también representan una oportunidad para hacer consciente lo reprimido y trabajar en la integración. Si en lugar de rechazar lo que surge se le da espacio y comprensión, con el sistema de familia interno podemos sugerir que podemos liberar patrones de protección rígidos y permitir que las partes exiliadas encuentren su lugar dentro del sistema sin necesidad de estar reprimidas nuevamente o exiliadas. Esto convierte la luna llena en un momento poderoso para el trabajo de introspección, autoexploración y sanación emocional desde un enfoque interno y profundo.